Amén. Cuando usted lo tenga, me confirma con un amén para que le demos lectura a la preciosa palabra del Señor Jesucristo. Dice que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Amén. Recuerdo, hermano, que cuando leía esta palabra me impactaba, hermano, porque pude conocer varios factores, hermano, en la meditación de esta palabra. Pude conocer que había muchos que señalan al hombre, hermano. Cuando nosotros estamos en pecado, cuando venimos de ese mundo, te señalan mucho. Y en esta lectura vemos 4 a 5 voces diferentes. Amén. Yo recuerdo que cuando pues el Señor me mostraba esta lectura, yo con la primera persona que la compartí fue con mi hermano Misael en el hospital, ¿verdad? Pues el Señor puso inquietud en mí. De lo que yo medité, pues el Espíritu Santo puso palabra en mí, y era la palabra que yo le daba a mi hermano cuando él estaba allá en aquel hospital, hermano, pasando aquella tribulación de aquella enfermedad. Pero yo le daba la palabra creyendo en Jesucristo, que Él iba a hacer la obra. Y la obra Él la hizo. Por eso me gusta cuando le doy lectura y leo las grandes maravillas que el Señor ha hecho en hombres del pasado y sigue haciendo en hombres de esta época, en hombres de este tiempo, igual que yo era uno de ellos. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo en esta hora. Y la iglesia dice amén. Dice San Juan capítulo 9 versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve y lávate, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está el que dijo no sé? Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y habían disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga.
Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron y llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír, porque lo que queréis oír otra vez, queréis también vosotros haceros sus discípulos. Y le dijeron, y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Amén. Hermosa palabra, hermano. Amén. Es una palabra bien impactante, hermano. Me gusta meditar en la palabra, hermano. Yo quiero decirle que cuando nosotros meditamos en la palabra del Señor, nosotros, hermano, puede tomar asiento, hermano. Vamos a discernir un poco, hermano, lo que el Señor nos da en la meditación, a compartir un poco de esta preciosa palabra. Muchas veces nosotros decimos: me voy a ir a orar a solas en mi recámara. Quiero estar a solas con el Señor, hablar a solas con el Maestro. Amén. Y es bueno hablar a solas con el Maestro. Dice la palabra del Señor que Él muchas veces se apartaba de los discípulos a orar. Él iba a meditar la palabra, a platicar con su Dios, con nuestro Dios. Amén. Así nosotros también, hermano, hacemos lo mismo. Pues me gusta meditar, hermano, y cuando meditamos la palabra, venimos a hacer, hermano, la comparación como el buey. El buey come, hermano, aquí su alimento, su zacate. Al rato se va a cestear sus 3 horas allá y cae a remasticar, hermano, de lo que ha comido. Mire, a estar remasticando. Y viene la meditación en mí, que así somos nosotros, dice la palabra. El que ora, hermano, medite. El que lea, medite, hermano. Porque ahí vamos a estar a solas en la meditación, hablando con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo con nosotros, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu. Amén. Entonces, hermano, me gusta mucho la meditación, y el Señor ponía esa palabra a mí, porque la Biblia también lo dice, que somos como el buey, que comemos y remascamos lo que hemos comido. Así es la palabra, leemos y meditamos de lo que hemos leído, y el Espíritu nos da, y nos va dando mucho de lo que dice la palabra. Amén. Pero muchas veces, hermano, nosotros estamos en la congregación. Voy encima, hermano, para la congregación. Muchas veces, hermano, estamos en la congregación, oramos, pero no meditamos. Somos como el buey cuando lo venimos a la iglesia, orados, bien leídos de la palabra, pero no meditamos. Venimos vacíos, leímos por leer. No meditamos y decimos: wow, el hermano, el Señor le da palabra. Yo he visto muchos predicadores bien usados del Señor, hermano. Todos somos usados a diferente manera, porque el Espíritu, dice la Biblia, que no se da por medida. Amén. Es el mismo Espíritu. El Espíritu Santo es el mismo. Entonces, pero hay personas, hermano, que el Espíritu Santo habla a través de aquellos siervos, porque ellos meditan la palabra. Entonces, yo me imagino el buey cuando él remasca de lo que ha comido, del alimento, a la par de otro buey. Y aquel buey no ha comido, hermano, solo lo queda viendo remascar. Sí, hermano. Así somos nosotros los cristianos. Dice el hermano: y no es este aquel bolo, y no era este aquel marihuanero, y está dando palabra. Y no era este el que mendigaba allá, el que andaba pidiendo un trago, el que andaba pidiendo una cerveza. La palabra lo dice. Aquí hay varias voces que juzgaban a este ciego. Y no eres tú, pecador, y nos estás dando palabra a nosotros. Le decían los fariseos.
Recordemos que el fariseo, hermano, solo pone carga, que él no menea con un solo dedo. Amén. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Sabemos que en aquel tiempo pues se daba, hermano, de que el que pecaba, el que nacía ciego, perdón, o el que era paralítico, era porque los padres habían pecado o era porque él había pecado. Por eso le había caído esa maldición. Entonces los discípulos, hermanos, nosotros estamos llamados, dice la Biblia en San Mateo 5:14, que vosotros somos luz del mundo. Nosotros somos los discípulos del Señor. Amén. El Señor Jesús, hermano, caminaba y dice que vio a un hombre ciego de nacimiento, dice la lectura. Mire qué bonito. Pero los discípulos le preguntaron: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido así? Muchas veces estamos en el camino del Señor, hermano, y no los hemos convertido. Estamos siempre con lo del mundo. Siempre venimos con idolatrías. Siempre venimos con las mismas mañas del mundo, señalando. Mire que estos varones caminaban con el Señor, pero todavía señalaban, mirando de lo de menos. ¿Quién pecó? Jesús, de este. ¿Quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Hermano, yo me pongo en la condición de aquel ciego. Meditaba en la palabra y me pongo en la condición de aquel ciego. No veía, solo escuchaba. Escuchaba personas hablar a mi lado. Escuchaba una voz: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Escuchaba otra voz acá: sí, Señor, ¿quién fue? ¿Quién? Pero escuchaba una voz que decía: no es que haya pecado este ni sus padres, sino que para que la gloria de Dios se manifieste en él. Entonces, hermano, este ciego escuchaba varias voces, hermano, en él.